Dios le bendiga, le habla el reverendo Ricardo Girón, pastor maestro. En estos próximos episodios quiero compartir una serie llamada 7 parábolas de Jesús del Reino de Dios, basada en Mateo 13 y algunos de los otros evangelios. Los 3 de los evangelios registran las parábolas de Jesús, la forma de enseñar en sus días. Mateo 13:1 dice: y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se allegaron a él mucha gente, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba en la ribera. El versículo 3 dice: y les hablaba muchas cosas por parábola, diciendo: es aquí el sembrador salió a sembrar. Una parábola es una historia corta o una ilustración con un significado espiritual. Jesús enseñó con parábolas por varias razones. Las parábolas eran algo seguro. Los enemigos de Jesús no podían atacarlo fácilmente por contar una historia simplemente. Además, las parábolas ilustran y preservan la verdad. Son fáciles de recordar. Asimismo, una parábola puede tocar el corazón del ser humano. Las 7 parábolas de Mateo 13 tienen que ver con los misterios del reino de los cielos. Con misterio Jesús no se refiere a algo misterioso, sino más bien a algo desconocido y no revelado hasta ese momento. Así lo dice en 13:35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El reino de los cielos, después de todo, no es una organización terrenal visible que ocupa un territorio o tamaño específico en este mundo. El reino de Dios es el dominio de Dios, su actividad de gobierno. Dios gobierna en el corazón de sus creyentes mediante el poder de su palabra y llama a la gente mediante el evangelio. Por el poder de ese evangelio crece la fe salvadora en Cristo y en el corazón de la gente. Con este mismo poder fortalece y preserva esa fe y conmueve a la gente a producir fruto de fe, obras que guardan sus mandamientos y expresan amor auténtico a Dios y al prójimo. La fuente del comentarista William Barclay. En la primera parte estaremos viendo la parábola del sembrador, donde se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23. Esta es la parábola del sembrador, revela los 4 tipos de oyentes y estaremos viendo 2 de ellos. Pero hay un fondo histórico antes de continuar que comenta William Barclay. En Palestina tenían 2 maneras de hacer la siembra. El sembrador podía ir lanzando la semilla mientras andaba arriba y abajo por el campo. Si soplaba el viento, se llevaba parte de la semilla a toda clase de sitios y a veces hasta fuera del campo. Y la segunda manera de sembrar era la más perezosa, dice William Barclay, pero era de uso corriente. Consistía en poner encima a un burro un saco de semilla, cortarle o abrirle un agujero y hacer que el animal recorriera el campo mientras la semilla iba cayendo. En este caso también algunas semillas caían en sitios menos preparados o cerca del sendero o cuando se acercara por allí el animal y lo cruzara, según el comentarista. Hay de estos 4 terrenos, veremos el primero. Existen los oyentes que no comprenden la palabra de Dios. Según Mateo 13:4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en alguna oportunidad habló en alegoría, en símil, metáforas y parábolas. Y a muchos le inquietaba esa forma de enseñanza de Jesús, en la manera que él predicaba. Pero en esos momentos era la forma que se podía anunciar el evangelio. Jesús, quien nos revela que él fue el enviado, y también todos sus hijos que siguen predicando, somos sus enviados. Como dice Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y así expresa Pablo en 1 Corintios 3:9, donde dice: los siervos del Señor, su ministro laico, son colaboradores con Dios, o sea, sembradores de la palabra.
Durante esta cuarentena hemos visto cómo las iglesias han aprovechado los medios de comunicación para transmitir los cultos y los creyentes se han edificado. Sabemos que también hay un gran número de nuevos creyentes donde la semilla de la palabra de Dios cayó. Nos resta orar para que se obtenga una cosecha poderosa, ya que cerca de ellas está el malo que quiere arrebatar esta semilla. Cuando el apóstol Pablo predicó su primer sermón en Macedonia, había una empresaria vendedora de púrpura, quien aparentemente conocía del Nuevo Testamento, es decir, una religiosa, que al escuchar el Evangelio de Jesús, ella se convirtió. En esa semilla de la palabra de Dios hizo un efecto poderoso en su corazón. Así lo registra Lucas en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14, donde dice: entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, y el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En el caso de Agripa, registrada en Hechos 20-28, cuando Pablo estaba predicando y él estaba atento, pero finalmente dijo: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuade a ser cristiano. La semilla fue sembrada con un corazón de poder, lleno de unción y de poder, pero el corazón orgulloso y arrogante de este mandatario no permitió ver el mejor resultado. Por eso Pablo en su experiencia expresa allá en 1 Corintios 3:6, y creo que tenía esta interrogante donde muchos tienen, porque no todos se convierten en su momento, y expresó: yo planté, Apolo regó, mas Dios da el crecimiento. No cabe duda que al sembrar la semilla de la palabra de Dios, se debe confiar en la soberanía del Espíritu Santo para los resultados futuros. Gloria a Dios. Dios sabe y mueve los corazones y nos dará el resultado. Pero también existen los oyentes que reaccionan solo emocionalmente a la Escritura. Mateo 13:5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. El versículo 6, pero saliendo el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Dice uno de los comentaristas sobre este punto: en algunas partes de Palestina hay inmediatamente debajo de la superficie un extracto de piedras calizas. Cuando la semilla cae sobre ese suelo, ocurre algo dramático. La piedra caliza retiene la lluvia y el calor del sol inmediatamente debajo de la superficie. Por eso es que la semilla caída allí brota rápidamente y dramáticamente, pero no tiene raíz, según dice este comentarista. A todos los que nos ha tocado predicar en las iglesias o campañas al aire libre, en los buses, en los parques, en los lugares individuales, a un familiar, a un amigo, a un vecino, hemos visto decenas de personas convertidas. Luego miramos el porcentaje que permanece en las iglesias. Siempre nos sorprenderemos del poco número que permanecen. Es notable la aplicación del efecto que tienen las emociones en las decisiones. Si sus conversiones son impactantes, antes de usarlo públicamente, espere que su conversión sea estable. Jesús da las razones por las cuales no permanece en los versículos 20 de este capítulo 13 de Mateo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El trabajo de discipulado en esta parte será de mucha importancia. Las congregaciones tendrán una cosecha de conversiones que en medio de la pandemia buscarán a Jesús. Con sabiduría y la participación de los creyentes, cuiden este fruto para que estén preparados. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se aprecian varias ocasiones en que la iglesia mandaba líderes en fe y maduros para la atención de los convertidos. Dice Hechos 11:26, y conversaron todo un año allí,
Con la iglesia enseñaron a mucha gente y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Y también en Hechos 18:11, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. ¿Cuántas emociones pudo haber tenido Saulo de Tarso, conocido después como el apóstol Pablo, en el momento impactante de su conversión? La gran ventaja fue el tiempo de su discipulado, sin quitar la soberanía de Dios en la vida de él, como lo dice un escritor. El Pablo de antes está expresado en 3 sustantivos: blasfemo, perseguidor, insolente, pero finalmente se preparó o lo prepararon para llegar a ser el apóstol Pablo que hoy conocemos. En el camino de su crecimiento, Pablo tuvo un Ananías, tuvo un Bernabé, tuvo un Apolo. En el inicio iniciaron en la ayuda y en la consejería y en la preparación del apóstol Pablo. La iglesia toca realizar esfuerzos para que esos peces atrapados en medio de esta pandemia permanezcan entre nosotros. El mismo Jesús ya oró por ellos cuando dijo ahí en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz. Habrá un rebaño y un pastor. Y la reflexión sería: los tiempos cambian, los ambientes cambian, se añaden nuevas normativas, pero la misión de la iglesia continúa en la tarea dada por el Maestro, donde dice en Mateo 28:19, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enfatiza: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina este texto diciendo: estos 2 terrenos, el que fue sembrado junto al camino y en pedregales. Está la soberanía de Dios, pero también tomando este texto, dice, enseñándole que guarden todas las cosas. Es una tarea apremiante y cada día de la iglesia del Señor. Y termino con esta ilustración. Dice, no fue sin fruto. Un cristiano salió una noche muy tarde acompañado de otro creyente y recordando su deber de evangelizar, pidió a este que le acompañara unos momentos mientras él iba a dirigir algunas palabras cerca del lugar donde estaba. Y encontró pues un hotel y vio un empleado del hotel y empezó a predicarle el evangelio. No fue poca la risa del compañero cuando se dio cuenta de que el supuesto empleado no era otra cosa que un maniquí puesto para propaganda del hotel. Así lo manifestó el avergonzado creyente. Pero ¿cuál sería el gozo de ambos cuando en cierta reunión un recién convertido declaró que había sido inducido a buscar a Cristo por las palabras que oyó pronunciar a un desconocido a la puerta de un hotel en cuyo interior él se encontraba? Gloria a Dios por el resultado de esta semilla que cayó junto al camino, y el Señor siempre dará la victoria. Quiero orar por aquellos que un día recibieron esta semilla de la palabra y cayó en su corazón, pero no lograron hacer una decisión firme. Se quedaron en el camino, vino el malo y arrebató ese gozo que usted comenzó. Padre, hay vidas que aún necesitan esa semilla de tu palabra. Un día cayó en su corazón y brotó, pero se perdió todo ese esfuerzo. Una vez más, te pedimos por tu misericordia. Si usted está ahí escuchando y quiere hacer una oración, diga, Señor Jesús, un día sembraste tu palabra en mi corazón. No te obedecí. Hoy te entrego una vez más mi vida. Perdona todos mis pecados. Y quiero el gozo de la semilla de la palabra. Gracias, Jesús, por una nueva oportunidad. Amén y amén. Y a la iglesia del Señor, sigamos sembrando la palabra, aprovechando cada momento, en tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra. Dios es bueno.